Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase número 8, ¿sí? En la cual se estaría viendo división de polinomios, la regla del Ruffini y en tal caso también teorema del resto. Bien, vamos a iniciar con división. Si bien digamos desde su forma más simple, nosotros en una división debemos recordar los elementos, ¿sí? Nosotros tenemos un dividendo, tenemos un divisor, tenemos un cociente y tenemos un resto. Bien, en relación a esto nosotros vamos a tener que cada uno de esos elementos de la división ahora va a ser un polinomio, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un polinomio dividendo, un polinomio divisor, un polinomio cociente y un polinomio resto. De igual forma, ¿sí? Considerando que es una división, se cumple de que el polinomio dividendo va a ser igual a la multiplicación del polinomio divisor por el cociente más el resto, ¿sí? Y de igual forma también, sí, considerando una división entera, ¿sí? De números enteros, vamos a tener de que dicha división termina cuando nosotros tenemos un valor menor que el del divisor. O sea que el resto es menor que el divisor. Aquí en tal caso hablamos de esa relación en cuanto a el grado del polinomio. ¿Qué es lo que vamos a decir? De que aquella división, ¿sí? La división de polinomios, va a finalizar cuando el grado, ¿sí? Del polinomio resto sea menor que el grado del polinomio divisor. ¿Sí? Bien. Aquí lo que nosotros tenemos es una serie de pasos que me van a permitir efectuar esa división. En un primer momento yo les podría decir de que esta operación es una de las más complicadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica un procedimiento repetitivo y en el cual hay que tener en cuenta y cuidado con los signos. Sí, bien. Aquí está los pasos. Me dice que la división de un polinomio por otro no es inmediata y que para resolverla se ordena el dividendo y el divisor según las potencias decrecientes de la variable y además el dividendo debe estar completo. ¿Qué es lo que hace referencia a esto? A que nosotros debemos ordenar y completar un polinomio. Si bien ya eso lo vimos en la clase anterior, significaría de que nosotros si tenemos alguna ausencia de una variable con algún exponente lo debemos reemplazar por 0x elevado a algún valor, ¿sí? Y me dice que el resultado se obtiene término a término de acuerdo a los siguientes pasos. Y aquí me enuncia los pasos y lo que nosotros vamos a hacer es pasar de esto directamente a la pizarra en donde vamos a resolver utilizando esos pasos. ¿Sí? Si bien ustedes en la parte teórica van a tener el desarrollo del ejercicio, aquí en esta parte, digamos, yo les voy a explicar cómo se resolvería, ¿sí? Bien. Me dice que dado dos polinomios, ¿sí? Dado los polinomios p de x, que este es el polinomio, y dado el polinomio q de x, que este es el polinomio, me pide efectuar la división de p de x dividido q de x. Vamos con los primeros pasos, digamos, con los pasos eh, previos para efectuar la división. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ordenar y completar. ¿Sí? Ordenamos y completamos tanto p de x como q de x. Bien, vamos a tener que p de x, entonces vemos que aquí en este caso el mayor exponente es 6. Por lo tanto, por lo tanto, p de x va a ser un polinomio de grado 6. Tendríamos 6x elevado a la sexta potencia. Y luego vemos inmediatamente que no hay ningún x a la 5. Por lo tanto, debo completar esto con 0x a la quinta potencia. Luego seguiría el exponente 4, que tiene menos 3x a la cuarta potencia. ¿Sí? Luego no tenemos ninguno que tenga el exponente 3. Por lo tanto, completamos con 0x al cubo. Y luego tendríamos
el que ya tenemos ahí, 4x cuadrado. No tenemos ninguno que tenga x, por lo tanto sería más 0x. Y por último, menos 2. Bien, vamos al polinomio q de x, el cual debemos identificar el mayor exponente, el cual es x al cubo. Entonces pondríamos 12x al cubo. Bien, luego vemos que no tiene x cuadrado, por lo tanto completamos 0x cuadrado más x menos 1. Recuerden que aquí donde hay x se escribe un 1. Sí, hay un 1, perdón, que no se escribe. Bien, vamos a colocar, sí, para efectuar la división. Bien, tenemos 6x elevado a la sexta potencia más 0x a la quinta potencia menos 3x a la cuarta potencia más 0x al cubo más 4x cuadrado más 0x menos 2. Todo esto dividido, ¿sí? 2x al cubo más 0x cuadrado más x menos 2. Bien. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Me dice de que en los pasos, me dice, se divide el primer término del dividendo, ¿sí?, por el primer término del divisor y se obtiene así el primer término del cociente. Primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Bien, entonces vamos a tener cálculos auxiliares. Sería 6x a la sexta potencia sobre, ¿sí? Escribo sobre esta línea fraccionaria porque recuerden que indica división. Bien, ¿qué es lo que aplico aquí? Aquí aparece una propiedad importante que es cociente de potencia de igual base, que me dice que si yo tengo la misma base debo restar los exponentes. Y la base hace referencia a x. Y bueno, aquí tengo 6 en 2, me queda 3. Bueno, aquí resto los exponentes, que sería x 6 menos 3, ¿sí? Por lo tanto, me quedaría 3x elevado al cubo. Esto, recuerden que va a ser el primer término del cociente, que es lo que me dice ahí. Entonces, esto es lo que iría aquí. Bien, vamos a continuar. Me dice, se multiplica este término por todo el divisor, ¿sí? Todo este producto se resta del dividendo y se obtiene el primer resto parcial. ¿Qué significa eso? Vamos a agrandar esto. Bien, significa de que a ese resultado que yo obtuve, o sea, al primero, que es 3x al cubo, lo voy a multiplicar por todo el divisor. ¿Cuál es el divisor? Es todo esto, ¿sí? Entonces lo voy a multiplicar por 2x al cubo más 0x cuadrado más x menos 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a aplicar aquí? Aquí lo que voy a hacer es una distributiva y voy a utilizar también otra propiedad de la potencia, la cual se llama producto de potencia de igual base, en donde me dice que si yo tengo la misma base en una multiplicación, debo directamente sumar los exponentes. Por lo tanto, ¿sí?, al aplicar esa distributiva, tendríamos, ¿sí?, 3 por 2, 6. Bien, y aquí como tenemos x al cubo por x al cubo, ¿sí?, me quedaría x elevado 3 más 3, 6. Luego, 3 por 0, 0, por lo tanto me quedaría 0
x, y aquí sumamos 3 más 2, 5, ¿sí? Luego seguimos. 3 por 1, aquí hay un 1, ¿sí? 3. Y aquí sería 3 más 1, que aquí hay un 1 también que no se escribe. Entonces me quedaría 3x a la cuarta. Y luego por último tendríamos 3x al cubo por 2, que sería 3 por 2, 6, ¿sí? Menos 6, x al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A esto que nosotros obtenemos, ¿sí? Al resultado de haber hecho ese primer término del divisor, del dividendo sobre el primer término del divisor, ¿sí? Recuerden, lo hemos multiplicado y a esa multiplicación, que es lo que está subrayado con azul, lo vamos a restar aquí. Entonces vamos a poner menos y vamos a poner ese valor, que sería 6x a la sexta potencia más 0x a la quinta más 3x a la cuarta, ¿sí? Menos 6x al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a efectuar esta resta. Recuerden que nosotros restamos términos semejantes. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hago referencia con términos semejantes? A aquellos que tienen la misma parte literal, que en este caso sería 6x a la sexta potencia con 6x a la sexta potencia. ¿Por qué? Porque los dos tienen x a la sexta potencia. Como tenemos 6 menos 6, me da 0, ¿sí? Entonces esta parte se anularía, ¿sí? Ya no está esta parte. Tenemos 0 menos 0, también se anularía, ¿sí? Por lo tanto, esta parte también se anula. Y luego tenemos aquí más por menos, menos. Me quedaría menos 3, porque los dos tienen x a la cuarta. Me quedaría menos 6x a la cuarta potencia. Bien, continuamos con x al cubo, que sería menos por menos más, por lo tanto sería 0 más 6, 6, más 6x al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar los otros tal cual como están, o sea, más 4x al cuadrado más 0x menos 2. Lo que obtuvimos nosotros aquí, ¿sí? Es el primer resto parcial. ¿A qué hace referencia eso? Es el primer resto que nosotros vamos a tener de la división. Y recuerden que nosotros, que la división va a terminar cuando el grado del polinomio sea menor que el grado del divisor. Por lo tanto, aquí tenemos un polinomio de grado 4 y aquí un polinomio de grado 3, lo cual significa que todavía no terminó la división. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir ese mismo procedimiento. ¿Cuál es ese mismo procedimiento? El 1, ¿sí? Por eso, en el 3, lo que me dice aquí es de que se repiten las operaciones anteriores, comenzando por dividir el primer término del resto por el primer término del divisor, y así sucesivamente, hasta obtener un resto cuyo grado sea menor que el grado del divisor, el cual será el resto de la división. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a repetir de nuevo los pasos 1 y 2. Bien, vamos en este caso a dividir esto otra vez en esto, ¿sí? Esto sería, en tal caso podríamos poner 1, ¿sí? Haciendo referencia a lo primero que hicimos. 2, a lo que vamos a hacer ahora, que sería menos 6x a la cuarta potencia sobre 2x al cubo. Esto, sí, 6 entre 2 me da, menos 6 entre 2 me da menos 3. Y aquí restamos, me quedaría x directamente porque iría 1, ¿sí? Bien, esto recuerden que seguiría como
el término, ¿sí? Estos van a la parte del cociente, por lo tanto yo tendría aquí menos 3x. Vamos a continuar con la división. Recuerden que ahora lo que debemos hacer es multiplicar esto por el divisor, o sea, hacer menos 3x por, ¿sí?, el divisor, que es 2x al cubo más 0x cuadrado más x menos 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una propiedad distributiva, ¿sí? Como hicimos hace un momento, y tener en cuenta la propiedad de la potencia. Aquí hay un 1 que no se escribe, ¿sí? Entonces, menos 3 por 2 me daría menos 6, ¿sí? Menos 6x a la cuarta potencia. Luego tendríamos menos 3 por 0, 0. Por lo tanto me daría 0x, 1 más 2, 3. Seguimos, ¿sí? Menos 1, menos 3 por 1 me da menos 3. X por x, x cuadrado. Y por último, menos 3x, ¿sí?, por menos 2 me da más 6x, ¿sí?, por la regla de los signos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Recuerden, lo voy a subrayar con azul. Vamos a restar esto a esto. Entonces yo tendría menos, ¿sí?, menos 6x a la cuarta potencia más 0x al cubo menos 3x al cuadrado más 6x. ¿Sí? Vamos a calcular eso. Bien. Menos por menos más, menos 6 más 6, 0. Se cancelaría. ¿Sí? 6 menos 0 quedaría tal cual como está, por lo tanto sería un 6 positivo, más 6x al cubo. Y aquí 4 menos menos, ¿sí?, menos por menos más, 4 más 3 me quedaría 7. 7x cuadrado, y aquí 0 menos por más menos, me quedaría menos 6x, y por último, menos 2. Bien, ¿qué obtuvimos como resto parcial? Otro polinomio que en este caso tiene el mismo grado que el divisor. Por lo tanto, debemos efectuar los mismos procedimientos, haciendo referencia al 1 y al 2, ¿sí?, para obtener, ¿sí?, un resto parcial menor que vamos a ver si ya sería el definitivo o no. ¿Sí? Repetimos el procedimiento, vamos con el paso 3, no el paso, sino el procedimiento 3 que vamos realizando. Sería, ¿sí?, de nuevo, hay que dividir esto en lo primero, ¿sí? Entonces tendríamos 6x al cubo sobre 2x al cubo. ¿Sí? Esto me quedaría 3. Y aquí como ambos, ¿sí?, que sería 3 menos 3, me daría x a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1, por lo tanto me quedaría 3 nada más. ¿Sí? Entonces, el siguiente, ¿sí?, que sigue aquí en el cociente sería más 3. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Multiplicar ese valor, el cual sería 3 por el divisor, el cual es 2x al cubo más 0x cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Efectuamos la multiplicación, me quedaría 6x al cubo, me quedaría 3 por 0, 0, más 0x cuadrado, 3 por 1, 3, 3x, ¿sí? Y 3 por menos 2 me da menos 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a restar esto. Y me quedaría aquí menos 6x al cubo
más 0x cuadrado más 3x menos 6. Efectuamos esta resta, ¿sí? 6 menos 6 se va, ¿sí? Se cancelaría. Y aquí tendríamos 7 menos 0, me queda 7x cuadrado, porque no le quito nada. Y aquí menos 6, menos 3, ¿sí? Regla de los signos, me quedaría menos 9, x, y menos por menos más, y tendríamos menos 2 más 6 me da 4 positivo, ¿sí? Esto es, si esto es, se canceló, no es una x, ¿sí? Bien, entonces obtenemos este resto, ¿y qué es lo que vemos? Es un polinomio de grado 2, ¿sí? Y nosotros tenemos en el divisor un polinomio de grado 3. Por lo tanto, ya ahora terminaría la división, ¿sí? Porque ya obtuvimos un resto, ¿sí? Que tiene un polinomio de grado menor que el divisor. Y así terminaría, ¿sí? La división de dos polinomios. Entonces, ¿qué es lo que podríamos escribir de esto? Nosotros podríamos escribir que el polinomio cociente, o sea, el resultado de la división, c de x, va a ser igual a esto, el cual sería 3x al cubo menos 3x más 3. Y en el caso del polinomio resto, r de x, sería igual a 7x cuadrado menos 9x más 4. ¿Sí? Bien, y eso sería lo de división. Bien, vamos a continuar. En este caso vamos a avanzar con la regla de Ruffini, ¿sí? Que la regla de Ruffini es para el caso particular de dividir un polinomio en un binomio, ¿sí? O sea, vamos a tener dos monomios. Sería de forma básica, ¿sí? Para explicar qué sería un binomio. Y ahí lo que me da es un binomio de la forma x más o menos a. ¿A qué hace referencia ese más o menos? Sí, a valores que pueden ser positivos o negativos, pero sobre todo hace referencia al hecho del procedimiento, ya que ese más o menos se va a invertir considerando, ¿sí? Considerando que vamos a tener que utilizar el opuesto de ese número para efectuar la división por Ruffini, ¿sí? Bien, de igual forma que en la división tenemos los pasos. Aquí en los pasos me dice de que debemos ordenar y completar el polinomio, ¿sí? Eh, y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice este ejemplo? En este ejemplo tenemos un polinomio p de x, que es 6x cuadrado menos 5x a la cuarta más 6x a la sexta, menos, más x menos 2. Todo eso dividido en x menos 2. O sea, un polinomio dividido en un binomio. Y lo que me dice es de que se ordena y se completa el polinomio. Por lo tanto, nosotros aquí deberíamos buscar cuál es el que tiene el mayor exponente. Y el que tiene el mayor exponente es 6x a la sexta. Si luego vemos que no hay ninguno que tenga x a la quinta, vemos que tampoco hay un x al cubo, ¿sí? Entonces, ordenado y completado quedaría de la siguiente forma. 6x a la sexta más 0x a la quinta menos 5, ¿sí? X a la cuarta más 0x al cubo más 6x al cuadrado más x menos 2. Bien, y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer estas dos líneas, ¿sí? Que muestra aquí. Esas dos líneas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es poner en la parte superior, ¿sí? De esas líneas, vamos a poner los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Son la parte numérica que acompañan a la variable, ¿sí? En el caso de, y vamos a empezar de forma decreciente, ¿sí? En el caso del primero era 6, ¿sí? Por eso va 6, luego seguiría 0,
luego seguiría menos 5, luego 0, luego 6, luego 1. Recuerden que aquí hay un 1 que no se escribe. Luego, y por último, el 2, que sería el C, que sería el término independiente. Y lo que vamos a hacer luego es poner en esta parte, ¿sí?, de la intersección, en la parte izquierda, vamos a poner el opuesto de este valor, ¿sí? Como aquí nosotros teníamos un x menos 2, aquí vamos a poner un más 2. Si hubiéramos tenido un x más 2, aquí hubiéramos puesto un menos 2, ¿sí?, el opuesto. Y la operación también es repetitiva. ¿Por qué? En el primero nosotros vamos a bajarlo tal cual como está. O sea, este 6 baja directamente aquí, ¿sí? Y vamos a empezar con la operación. Baja el primero y lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿sí? Y al resultado lo vamos a poner debajo del siguiente coeficiente, ¿sí? Bien, 6 por 2, 12. Y ahora sumamos 0 más 12, me da 12. Con el resultado que obtengamos, vamos a repetir el procedimiento de multiplicar y colocar en el coeficiente siguiente, ¿sí? Por lo tanto, me da 24, ¿sí? Y me quedaría menos 5 más 24, menos 19, ¿sí? Seguimos operando, me da 38, 0 más 38, 38, seguimos operando, me da 76, sumamos esto, me da 82, ¿sí? Y continuamos así hasta el último. Y en el último nosotros vamos a hacer como un recuadro, ¿sí? De esta forma. Y vamos a poner el último valor. Que el último valor, nosotros hacemos ese recuadro porque el último valor a mí lo que me va a dar es el resto, ¿sí? El resto de la división entre el polinomio, ¿sí? Y el binomio. Y aquí también, al igual que en la división, vamos a considerar los grados del polinomio. ¿De qué forma? Nosotros debemos, ¿sí?, escribir esto, todo esto, en forma de polinomio. ¿Y cómo lo vamos a armar en forma de polinomio? Vamos a considerar que el polinomio dividendo era un polinomio de grado 6. Por lo tanto, el cociente, ¿sí?, el cociente en el caso de la regla del Ruffini, va a tener un grado menor, lo cual hace referencia a que el primer término va a ser 6x a la quinta potencia. Y lo que vamos a hacer inmediatamente es continuar de manera decreciente hasta llegar a 165, que en este caso sería el término lineal, ¿sí? Y recuerden que este último, el 328, que nos dio al último, era el resto, o sea, lo que me quedaba de la división. Que en tal caso, si me da 0, eso indica de que la división entre el polinomio y el binomio era exacta, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que teníamos? Entonces el dividendo era este, p de x, el divisor era ese binomio, y obtuvimos como cociente todo esto, ¿sí? Y como resto, 328. Ahora, lo que sigue a continuación, que es el teorema del resto, lo que me va a hacer a mí es verificar, ¿sí?, si la división que yo hice está bien. ¿De qué forma? ¿Sí? Como dice aquí, sea p de x un polinomio de grado n, ¿sí?, y n pertenece a los naturales, entonces el resto de la división de p de x por el binomio de la forma, b aquí cambia, ¿sí?, más menos, ¿sí? A es el valor numérico del polinomio p de x para x más menos a. Es decir, bueno, esto es lo que está escrito es de forma algebraica, ¿sí?, matemática, explicando acerca a qué hace referencia el teorema del resto. Viéndolo desde un ejemplo, lo que significa es hacer lo siguiente. Nosotros tenemos este es p de x, ¿sí?, el polinomio que nosotros vamos a dividir por el binomio que es este. Y lo que nosotros vamos a hacer es calcular, vamos a utilizar el opuesto de esto, que el opuesto es 2, y vamos a poner, ¿sí?, P de A, o sea, P del opuesto del valor de esto, que es 2, ¿sí? P de este valor, ¿sí?, de 2. Entonces calculamos P de este valor, lo cual significa que nosotros
en cada una de estas variables, ve que aquí dice x al cuadrado, 5x a la cuarta, x a la sexta, x, vamos a reemplazar ese x por el valor, ¿sí?, opuesto de esto, que está aquí marcado. Entonces, quedaría 6x por 2 al cuadrado, menos 5x por 2 a la cuarta, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? Todo eso, esto está bien calculado, ¿sí? Todo eso me da 328. Lo cual me hace referencia a que la división que yo efectué, ¿sí?, la división de Ruffini, utilizando la regla de Ruffini, estaba bien, ¿sí? Entonces, el teorema del resto es a manera de verificación para, eh, para la regla del Ruffini, ¿sí? Bien, y en ese caso, eso sería todo. Y bien, si nosotros teníamos que la división me daba aquí 0, entonces, utilizando el teorema del resto, también me tiene que dar 0, lo cual, repito, va a ser o va a significar de que la división era exacta, ¿sí? Bien, creo que eso sería todo por hoy, chicos, ¿sí? En tal caso, ahí vale la aclaración de que cuando expliqué lo de la división en la pizarra, no decía, decía clase número 8, pero no decía expresiones algebraicas, ¿sí? Decía números complejos. Fue un error que tuve ahí en la grabación. Así que bueno, sin más que decir, chicos, recuerden es la clase número 8. Y bueno, espero que estén bien y estaremos en contacto.